Bueno, buenas tardes, buenas noches, ya para algunos, según desde donde nos estén acompañando. Bienvenidos a el nuevo webinar mensual de Plaintree América Latina, que llamamos Visión de pacientes y familiares acompañantes sobre el final de la vida. ¿Qué nos sugieren ellos a los trabajadores de la salud? Repasamos algunos aspectos técnicos. Este webinar va a tener una duración aproximada de 75 minutos. Vamos a tener siempre abierto el espacio del chat para comentarios, preguntas que quieran hacer. Vamos al final del webinar dedicar un espacio justamente para interactuar y poder, en la medida de lo posible, ir respondiendo las inquietudes o comentarios que ustedes puedan irnos haciendo a lo largo del webinar. Sepan, como de costumbre, el webinar está siendo grabado y va a estar disponible a partir de la semana próxima, del 26 de julio, en nuestra página de plaintreeamericalatina.org. Y también recordándoles que quienes están participando, a partir de este webinar ustedes suman un crédito para quienes están participando del programa para la certificación profesional Fellow en atención centrada en la persona. Quienes quieran tener más información inclusive sobre este aspecto, también pueden encontrar más datos en nuestra página de plaintreeamericalatina.org, Fellow PCC. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, quien les está hablando, yo soy Natalia Rexuch, los estoy acompañando desde Buenos Aires, Argentina. Integro el equipo de Plaintree América Latina Sur, junto con Ezequiel García Lorro y bueno, otras personas que nos acompañan. Y somos parte del equipo que integra Plaintree América Latina, que también tiene sus oficinas en México, junto con Diego Ceballos, que dirige la oficina para los países de América Latina Norte justamente y Central, y después están Sofía y Janet en las oficinas de Plaintree América Latina Centro, también con otro equipo de personas que integran este gran trabajo que hacemos o que intentamos hacer y acompañar a la gente y personas interesadas en trabajar en el camino de la excelencia en atención centrada en la persona dentro del ámbito de instituciones de salud. Bueno, para quienes no saben rápidamente, Plaintree es una organización que está presente en todo el mundo. Somos una red global presente en diferentes países que estamos distribuidos básicamente para atender las diferentes geografías y también los diferentes idiomas. Por eso nos vamos coordinando un poco también en ese sentido. Somos una organización que ya tiene más de 40 años, fue fundada por un paciente, casualmente en este caso Argentina, pero bueno, tuvo una experiencia al acercarse al sistema de salud y no fue de las más agradables, como la verdad muchas otras circunstancias que vivimos las personas cuando tenemos que recibir servicios de atención en salud, y se propuso, con la diferencia que se propuso hacer algo diferente y junto con otras personas, y ahí a lo largo del tiempo, ya dije, hace más de 40 años se fundó Plaintree, con el objetivo justamente de mejorar cómo se entrega la atención en salud. Entonces, ya tiene bastantes años, como decía, y ha tocado y se ha interactuado con más de 9 millones de personas, pacientes, familiares en este camino. Y estamos trabajando en 30 países con más de 1000 instituciones en salud, que todos, en definitiva, perseguimos un mismo propósito que tiene que ver con mejorar y cómo se entrega y se recibe los servicios de atención en salud, siguiendo los principios de el foco en la calidad, un trato compasivo y en partnership, que se dice, o en asociación con todas las personas interesadas o que participan dentro de los procesos de cuidado y atención. Bueno, y
Pleintree trabaja y acompaña a las organizaciones, a los equipos y a las personas que quieren trabajar y que trabajan en este modelo de atención centrada en la persona, pero solo rápidamente para revisitar por qué es importante hablar de un modelo de atención centrado en la persona, porque trae resultados de todo tipo y en todas las dimensiones. Y solo para visitar algunos de este impacto que tiene, yendo de arriba hacia abajo, mejora la calificación general de las instituciones de salud que trabajan con este modelo de atención. ¿Por qué? Porque hay mayor seguridad para el paciente, para el personal y los visitantes, porque se logra trabajar en un contexto donde se promueve el compromiso del personal que trabaja en estas instituciones, se mejora la comunicación entre todo el personal, enfermería, médicos y demás integrantes de la institución de salud. Con todo esto se logra, se demuestra, hay impacto en la reducción de la tasa de readmisiones. Estadías se logran estadías más cortas, que sabemos que eso siempre es lo más esperado, seguro, de mayor calidad. Se logra un mejor manejo del dolor, un mejor vínculo entre el paciente, el personal, la familia. Sabemos que la construcción de vínculos de calidad, de confianza, favorecen también un mejor tratamiento con mejores resultados. Por agregar otros elementos, se logra mayor capacidad de respuesta por parte del personal, porque como decíamos también se trabaja en un mejor contexto, se forman mejores equipos de trabajo, con lo cual eso da la posibilidad de entregar una respuesta más efectiva. Se trabaja en espacios de mayor satisfacción del personal, por ende eso va asociado a una mejor retención del mismo, se logra una mejor comunicación sobre la medicación, se atienden no solo aspectos que ya mencioné, sino también pensando a las personas íntegramente, por ejemplo, hábitos saludables, ¿no? ¿Cómo es la alimentación? Que sea una alimentación saludable, sabrosa, para los pacientes, familiares, el personal. Se cuida el aspecto, digamos, del bienestar físico, que también tengan la posibilidad de cuidarse el cuerpo, la salud física. Se construyen entornos más agradables, entornos no solo simbólicos, sino ambientes un ambiente terapéutico más agradable, un espacio donde uno se sienta bien, en donde estar. Con todo esto, en definitiva, también redunda en el liderazgo, en el tipo de liderazgo particular que se desarrolla y se construye en estas organizaciones o espacios de salud. Y con todo esto, para sintetizar, también se hace foco y se trabaja una mejor transición en los momentos del cuidado, como dice acá, transiciones más suaves. Y por último, se atienden también a las comunidades de las cuales estas instituciones son parte. Las comunidades están conectadas y hay una gestión de puertas abiertas, escuchando sus necesidades y tratando de satisfacerlas. Y en definitiva también se logra una mayor lealtad del paciente, porque quien no quiere ser atendido en un lugar así, o también mismo trabajar en un espacio donde las cosas funcionan mejor y para todos. Entonces, bueno, para sintetizar, Pleintree trabaja con esta visión, ¿no? De humanizar el cuidado y se propone y trabaja en lograr una mejor conexión entre quienes reciben la atención y quienes brindan la atención para lograr una experiencia de atención en salud, como dice acá, humanizada y que funcione para todos, ¿no? Esto suena, por supuesto, totalmente en línea con la triple meta que ya hace muchos años el IHI de los Estados Unidos ya ha compartido y es de conocimiento generalizado, ¿no? Que es una mejor atención para todos, para hacer un sistema de salud más sustentable. Pero bueno, hablamos de atención centrada en la persona y vamos ahora sí a la temática del día de hoy. Y hablar de atención centrada en la persona es en todo momento, ¿no? Y en todo momento implica también al final de la vida y considerando a todas las personas que se ven impactados. Y esto es el paciente, familia,
acompañante, personal de salud y comunidad, ¿no? La importancia de tener en cuenta la visión, la perspectiva, la situación, las necesidades, expectativas de todas las personas que se ven impactadas en este momento también, que tiene que ver con el final de la vida. Y es por eso entonces que vamos a trabajar en 3 ejes en este espacio del webinar. Tenemos el placer de poder escuchar de manera directa a Marcela, que ahora les voy a presentar, que nos va a compartir la visión, una visión de los pacientes y acompañantes, familias. Digo, acá acompañantes, por eso también está resaltado, y ella ya después nos lo va a compartir, inclusive Marcela y nuestra otra invitada de hoy, que una cosa es la visita, ¿no? Y otra cosa es los seres queridos, los acompañantes, ¿no? La importancia de considerar a los acompañantes, a la familia como parte, ¿no?, del foco de trabajo, estando presente y de manera continuada a esos pacientes. Entonces vamos a escuchar a nuestra invitada especial sobre esta perspectiva particular, qué tienen para decirnos. Después vamos a también hacer un recorrido sobre la evidencia y mejores prácticas para atender esa visión que tienen los pacientes y los acompañantes. Y también, por último, desde Plaintree, qué es lo que se hace y qué es lo que se puede seguir fortaleciendo para que las organizaciones de salud atiendan esta perspectiva y estas necesidades. Entonces, sin más, ahora sí, los presento. Nos acompaña Marcela López Rullero, ella es voluntaria, y Emilia Righi, que es, bueno, ambas con una trayectoria, un conocimiento sobre el tema que hoy nos convoca, y Emilia también particularmente con una larga trayectoria en todo lo que tiene que ver con la humanización del cuidado y el empoderamiento del paciente y la familia, y dirige la Universidad del Paciente y la Familia, y ahora ella seguramente se va a presentar después de manera directa. Bueno, ahora entonces voy a dejar de presentar esta pantalla y vamos a acceder a una grabación. Marcela nos acompaña, está en vivo en directo, pero preferimos hacer un registro grabado de la conversación que queríamos tener con ella para asegurarnos que funcionaba la tecnología y no teníamos problema de conexión. Así que vamos a acceder a la grabación, pero después también vamos a tener la posibilidad de interactuar y hacer algunos comentarios o preguntas si fuera oportuno, inclusive hasta con Marcela de manera directa. Bien. Ahora sí, vamos a buscar la grabación. Bueno, ¿qué tal, Marcela? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Marcela es una persona que ha decidido aceptar esta invitación y acompañarnos esta tarde. Es una persona que queremos muchísimo, es una gran maestra porque ha tenido situaciones de vida difíciles que afrontar, y bueno, desde esa experiencia hoy nos va a compartir un poco su testimonio y algunas recomendaciones que siempre vienen bien para, para tratar de mejorar ese cuidado hacia el final de la vida. Bienvenida entonces, Marcela. Hola Emily, hola a todos. Bueno, Marcela, me gustaría que comencemos contando un poquito de manera breve cuál fue un poco tu experiencia y cuáles fueron esas situaciones que tuviste que afrontar en familia acompañando a familiares tuyos al final de la vida. Bueno, hace mucho tiempo, acompañé a mi madre durante 10 años, que estuvo con cáncer, con mucho sufrimiento, pero etapas muy bonitas, disfrutando de todo lo vivido. Y aprendiendo en el día a día. Ahí comienza la historia durante 10 años, así que fue bastante lo aprendido, pero entre tantas cosas, la mejor maestra fue ella. Fue increíble como persona todo el tránsito de su enfermedad,
fue increíble cómo ella también fue aprendiendo y enseñando. A los 2 años de morir mi madre, empezó con cáncer mi hija, con 22 años y muriendo a los 25, con una lucha y un sufrimiento con situaciones inhumanas tanto para ella como para toda la familia. La etapa de ella fue muy compleja y muy difícil, pero si hay algo que yo rescato siempre es todo el amor, toda la fortaleza y la alegría, toda la nobleza y más de una sonrisa diaria que ella siempre tenía para enseñarnos a todos. Desde ellas y en la memoria de ambas es que trato de transformar este sufrimiento de todo lo vivido y todo lo aprendido en sabiduría, en conocimientos, en amor, en alegría y en compartir y entregarme al servicio de los demás, al servicio de los enfermos. Así nace el deseo y así nace esta historia. Muy bien, claro. Durante tantos años te habrá tocado también recorrer hospitales, encontrarte con distintos, desde problemas burocráticos hasta situaciones de comunicación con distintos profesionales, hasta tomar decisiones muy complejas, tanto acompañando a tu madre como con el acompañamiento de tu hija. Pero bueno, ahora me gustaría que nos cuentes un poquito. Yo sé que toda esta situación tuya personal te impulsó a hacer lo que estás haciendo ahora, que es acompañar a tanto adultos como a niños Sí, sí, bueno, sí. durante esa última etapa. Y entonces me gustaría que a partir de esas enseñanzas, de esos aprendizajes, porque hay mucho de ese sufrimiento que se puede evitar y por eso estamos aquí también esta noche reflexionando, que nos cuentes un poquito qué es lo fundamental en ese ambiente que hay que procurar para el paciente, qué cosas tenemos que tener en cuenta, cuáles son esos detalles que no se tienen que escapar y que hacen de esa situación una situación que puede ser una situación mejor, de tranquilidad, de un entorno que acompaña al paciente y no una situación de soledad, de aislamiento o de sufrimiento. Mira, por sobre todo la información es básica, para mí es básica y es importantísima tanto para el familiar como para el paciente, sea cual sea el estado del paciente. La información y la verdad, desde un principio la verdad, clara, simple y lo necesaria, pero la verdad. Ir preparando al paciente desde un principio en cada etapa ir preparándolo. Ir preparándolo quiere decir ir programando para que al paciente y al familiar nada lo sorprenda, nada lo asuste, que el paciente y el familiar sepa qué es lo que puede pasar y sepa actuar, sepa tomar decisiones que lo ayudan, que lo fortalezcan, que le den seguridad, que le den confianza. Y todo eso no existe, Emilia, no existe. No existe todo eso. Ver el confort a nivel general del paciente, el confort del ambiente, el confort de la habitación, el confort de la cama, desde las sábanas hasta los sonidos, los ruidos, los movimientos, las voces, enseñarle a los familiares cuál es la conducta que tienen que tener adentro de la habitación, enseñarles a cómo ocuparse del paciente, a cómo darse cuenta de todas las necesidades del paciente. Vos sabés que hay cosas que son tan básicas y no se dan cuenta y no te las enseñan ni las enfermeras a veces, como por ejemplo la higiene de la boca de los pacientes que se desesperan con la higiene de la boca, se desesperan con la higiene general. Después se desesperan tanto los pacientes como los familiares cada vez que pasa algo que no saben que eso podía pasar. Entonces se asustan, no saben cómo manejarse, no saben cómo sigue todo esto. La carencia de información a nivel general es algo que yo no entiendo cómo puede ser que pase a diario. Eh, Vos el tema hablabas, también. sí, vos hablabas también de cómo ir acompañando, informando y cómo ir abriendo estos canales de comunicación, ¿verdad? Con la familia también. Eh, Porque si no lo que se hace es que un poco, bueno, nadie se anima a ir afrontando estos temas, nadie se anima a ir dosificando esta información
los familiares se quedan en un estado absoluto de incertidumbre y alarma de no saber cómo reaccionar en cada situación, y lo mismo sucede con los pacientes. Entonces, también yo sé que vos trabajás mucho abriendo esos canales dentro de la propia familia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer también para que la familia sea una herramienta positiva que ayude a todo el proceso y no sea otra barrera en ese andar, ¿no? Mira, lo primero es entendiendo que el paciente no es visita. El paciente no es la visita, el familiar no es visita, el familiar no es la visita del paciente. El familiar es parte de todo lo que tiene que rodear al paciente. Porque yo siempre digo que la mejor medicina es la del amor. Y para eso, yo sabes qué hago, trabajo mucho en la historia del paciente. Trato de triangular con la familia cuál es la historia del paciente, ¿para qué? Para poder llegar a las necesidades reales desde lo emocional del paciente, para que el paciente se libere, para que el paciente se entregue, para que el paciente se abra, para que el paciente quiera, desde el perder el miedo absolutamente a todo, descargar esa mochila de cosas lindas y de cosas que no son tan lindas a lo mejor de su historia, pero descargarla y entregarse con confianza. Mira, hace poco estuve con una paciente que hacía 10 años que no veía a la madre, no veía al padre, 8 hermanos, y no tenía comunicación ni contacto ni relación alguna con los 8 hermanos, 26 años la paciente, en estado ya de final de la vida. Vivía con una prima un año menos, 25 años, tenía una hija de 10 años que hacía 3 años que no la veía porque ella se enferma, y a raíz de todos sus miedos, tanto de ella con ella misma como para con la hija, entrega a la hija al padre y a la abuela y nunca más los ve. Y llegando al final de la vida, deciden los médicos doparla porque ya era irreversible. Entonces yo dije, no, ¿por qué doparla? ¿Por qué dormirla? ¿Por qué no despertarla? ¿Por qué no trabajar en su historia? ¿Por qué no averiguar? ¿Por qué no preguntarle qué quiere? ¿Cómo quiere morirse? ¿Por qué no informarle cuál es el nivel y el estado de su gravedad? ¿Por qué no dejarla elegir? Y eso hice. Eso hice, empecé a entrevistar uno por uno todos los familiares. Pedí por favor un traslado, donde se la trasladó, se la despertó, se trató de no tenerla dopada, sino más bien solo calmar su dolor. Y así se fue logrando pasito a paso todo, todo. Me senté con ella, le dije la verdad de su situación, le pregunté a qué le tenía miedo, le pregunté si sabía realmente cuál era su realidad, no tenía idea a qué tenía miedo, y así fui trabajando con todos los familiares, con ella, con el paciente, con la hijita, y fue increíble, Miriam, no sabes lo que cambió todo esto, lo que cambió la paz y la serenidad que tenía ella, la paz de la familia, la entrega tanto de la familia como de ella. Hubo también que enseñarles muchas cosas, como por ejemplo, un día a las 3 de la mañana me habla la prima diciéndome que ella se ahogaba, que respiraba mal, que por favor que vaya al hospital y que la acompañe. Obviamente me subí al auto y salí corriendo al hospital y empecé a enseñarle qué era lo que pasaba, qué era lo que iba a seguir pasando. Le enseñé que hiciera silencio, que no se asuste, que no llore, que no grite, que la acaricie, que la hable con dulzura, que esos momentos son los más importantes para el paciente. Y Sí, así pero fue. la verdad es que la familia también se va enfrentando a esas situaciones ya ahí cerca de la agonía, ¿verdad? Con cero información, ¿no? Nadie les prepara, nadie les dice, bueno, va a suceder esto, o es posible que Cero, sucedan Emilia. estas cosas. Entonces, la verdad que lo que es habitual ver son situaciones de absoluto pánico, de descontrol, de pérdida de todo, ¿no? Todo lo que nos contabas recién de, bueno, de volver a darle el lugar al paciente en protagónico hasta el último de sus momentos, ¿no? Esta posibilidad también de volver a su hogar, de volver a su ambiente y de poder ir tomando decisiones, reconciliarse con las personas que tenía que reconciliarse, reencontrarse con otras, poder por ahí restaurar algún vínculo que tenía más una relación que tenía más alejada, etcétera. Todo eso hace que las personas también
se vayan en paz, que la misma familia restablezca una especie de armonía que no es de la familia perfecta. Nadie está hablando, estás hablando justamente de situaciones familiares complejas, como son casi todas las familias, no conozco ninguna que sea perfecta, Lo así bueno y lo que malo, aceptar lo totalmente, vivido, aceptar lo que se ha vivido, sí. entregarse y aceptar la realidad del momento e irse de la mejor manera posible. Y Y dejar tanto también, no solamente el paciente, irse de la mejor manera posible, ayuda también a familiares, claro, todo esto es los terapéutico para los familiares, dos lados, porque los es para familiares, todos. claro, claro, todos los familiares también se quedan con una sensación de, bueno, hicimos todo lo posible, la acompañamos hasta el final, Se pudimos liberan las cumplir culpas, esos se deseos, libera, sí, 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 sí. Y si hubiese, y si hubiera, y claro, por qué no hice esto, y por qué no me dijeron aquello, y los ataques de pánico que les pasan a los pacientes o a algunos familiares, que nadie dice que eso existe y nadie dice que eso puede pasar, y es nada, y es increíble porque es un caminito donde empiezan, viste, con la respiración agitada, y hasta que llega un ataque de pánico, es una secuencia que se va haciendo, que se va manifestando, y el que no sabe qué es lo que va a pasar, no tiene idea, se da de repente con que se desmayó el paciente o se desmayó el familiar. claro, Y eso se puede evitar. No quiere decir que sí o sí todo vamos a lograr, no, pero no, sabiendo se logra mucho más por de supuesto. lo que no con falta de Por información. supuesto. Y para finalizar, qué podríamos recomendar las personas que nos están escuchando hoy? Seguramente o dirigen centros de salud o están encargados de la calidad o trabajan para mejorar la atención central en la persona. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer a ese equipo de salud, al hospital? ¿Qué te parece que son esenciales, que no pueden faltar cuando hablamos de acompañar en este proceso, ¿no? La información, la información, sobre todo la información y el permitir, el querer escuchar, el querer sumar y el hacer un equipo sin absolutizar la ciencia, la medicina, viste, el tratamiento del médico que se para enfrente de la cama, que da las indicaciones con un buen día y todas las cosas, todo el tiempo, viste, sin ver la parte y la calidez humana. Lo mismo la enfermera que viene a hacer su trabajo y así como la limpia, la acomoda, ve el suero y se va, conectarse de alguna manera con el familiar, con el paciente, triangular, vincularse, generar un ambiente donde todo sea ameno y lo más cálido y lo más humano posible. La parte humana para mí es básica, Emilia, es básica, es importantísima y es increíble lo que ayuda y todo se hace sumamente positivo. No molesta al familiar, el paciente, que es el objetivo primordial, tiene todo mucho mejor por donde lo mires, se entrega de una manera extraordinaria, no tiene miedo, tiene paz, no tiene pánicos, tiene serenidad, tiene gozo. Es increíble lo que cambia. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y bueno, te seguimos impulsando a que sigas haciendo este trabajo, a que estés cerquita nuestro porque siempre nos gusta aprender y bueno, y espero que podamos tener una conversación de estos temas prontito, otra conversación contigo. Gracias por tu trabajo. Sí. No, gracias a vos, gracias a todos y en la memoria de mi madre y de mi hija, que son mis mayores ejemplos y mis mejores maestros. Claro que sí. Gracias, Marcela. No, gracias a vos, Emilia. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, reitero, muchísimas gracias Marcela, un gran aprendizaje y bueno, y ahora sí, Emilia, te doy la bienvenida nuevamente, todo tuyo. Gracias, Natalia, gracias. Déjame al inicio agradecer especialmente a Marcela. Marcela es una persona que generosamente ha decidido compartir una experiencia que es muy dura, que es muy íntima. Pocas personas tienen ese valor, ese coraje. Y bueno, y superar ese momento de dolor, transformándolo en afecto y en dedicación a los demás. Así que yo creo que para todos, estoy viendo ahí los comentarios, la verdad que es una enseñanza escucharla y bueno, y nos anima también a pensar en que podemos aspirar a mejorar nuestro sistema de salud y de eso va a ir mi charla también. Quiero también agradecer a todas las personas, todos los líderes que están conectados
de asociaciones de pacientes que nos siguen siempre y que bueno, les hemos invitado a este encuentro organizado por Plaintree, y están conectados muchísimos. Seguramente me voy a olvidar algún país, pero México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, bueno, desde todos los puntos de Panamá también, desde todo nuestro hermoso continente. Agradecer, bueno, obviamente la invitación de Plaintree que nos honra, y bueno, a todo el equipo de la Universidad del Paciente y la Familia que también me acompaña. Yo voy a ser la que voy a transmitir en esta pequeña charla algunas de los resultados bueno, de la evidencia que tenemos acerca de qué es lo que necesitan los pacientes y las familias, pero bueno, el trabajo es de todas, ¿no? Voy a compartir entonces, si me permiten, una pequeña presentación. Muy bien. A ver si se ve correctamente. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, mi nombre es Emilia Rí, yo soy doctora en Psicología de la Salud y bueno, tengo el honor de ser la directora de la Universidad del Paciente y la Familia. Les voy a contar después a qué nos dedicamos específicamente, pero uno de nuestros ejes de trabajo tiene que ver con identificar necesidades y prioridades de los pacientes para tratar de mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y que bueno, todas esas decisiones puedan ser compartidas entre ambas partes. Bueno, ¿cómo morimos? Debería ser nuestra primera pregunta. Y bueno, sabemos que alrededor de un 3% muere por una causa inmediata, inesperada, y que no se pudo anticipar. El resto de los motivos por los cuales las personas fallecen son enfermedades, y se trata de un proceso que se puede planificar. Yo creo que ese es el mensaje más importante del que vamos a hablar hoy, ¿no? Esto constituye, este proceso que es el morir, constituye uno de los eventos principales de nuestra vida, y así como cuidamos tantos procesos de atención integral a nuestros pacientes, no debe ser menor, ¿no? Cuando hablamos de atención al final de la vida, hasta hace poco veíamos que después del tratamiento después de ese tratamiento con fines curativos, cuando ya no se podían perseguir esos fines de curar o de sanar a las personas, entraban en juego esta fase de cuidados paliativos. El modelo actual, el modelo integral, de lo que nos habla es que los cuidados paliativos, es un equipo integrado de especialistas de distintas ramas de la medicina, de la psicología, el trabajo social, la fisioterapia, bueno, hay distintas especialidades, son expertos en el control del dolor y pueden y deben ir integrándose sobre todo en la atención de personas con enfermedad avanzada o enfermedad compleja, para el control de los síntomas y para que ese equipo vaya integrándose en el cuidado de esa persona, se conozcan y puedan acompañarles durante el momento del fallecimiento, que sería exactamente el final de la vida, pero ven que los cuidados paliativos inician mucho antes, y luego que se ha producido el deceso de la persona también. Ha habido una grandísima mejora de los tratamientos que tenemos disponibles, y por lo tanto sabemos que en cuidados paliativos hoy podemos tener a personas que viven durante mucho tiempo y con una calidad de vida muy buena, y a eso es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Daniel Callahan, que bueno, es un experto en bioética, el director de Hastings Center, se preguntaba hace muchos años atrás, dice, gastamos tanto dinero en tantos temas que están relacionados con la medicina y no lo hacemos sobre la muerte, que es el gran tema, ¿no? ¿Qué significa morir una mejor muerte? Decía. ¿Qué significa llegar a ese final no tratando de
alejar la muerte y tirarla para atrás, postergarla, sino vivir lo mejor posible hasta que uno muere, ¿no? La muerte, obviamente, a veces la tratamos como una enfermedad en el sistema sanitario, queremos evitarla, queremos quitarla, queremos que no exista, y en realidad lo que deberíamos hacer es planificar para que ese proceso, esa etapa que se va a vivir, que va a vivir tanto el paciente como la familia, esté bien planificada, esté bien organizada y cuente con todos los recursos disponibles, ¿no? Que garanticen tanto al paciente como a la familia una muerte digna, una muerte en paz, como decía Marcela. Sabemos que constituye un hecho único, radical, y realmente es un privilegio estar en ese momento y acompañar a las personas. Por lo tanto, como decía Marcela, es un momento en el que no podemos no conectar. Pueden fallar mil cosas, pero tiene que haber una especial conexión entre las necesidades, los deseos de ese paciente y de la familia, y todo lo que ese equipo asistencial esté dispuesto a ofrecer, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, empecemos por el final, ¿no? ¿Cómo te gustaría esperar la muerte? ¿Vivir muriendo o morir viviendo? Y esto es algo que yo invito a todos a reflexionar. Nadie que trabaje en el sistema de salud puede obviar esta pregunta. Esta es una pregunta que tiene que hacerse siempre. Ahora estamos hablando de cuidados intensivos humanizados, cómo humanizar la atención, pero el proceso de morir es un proceso que lleva un tiempo, y por lo tanto todo ese tiempo tiene que estar bien aprovechado por todos, ¿no? ¿Y cómo queremos morir? Y bueno, creo que la mejor manera, o la manera que todos soñamos, es no conectados a máquinas, no escuchando lejos de nuestras familiares, o escuchando cómo alrededor nuestro suceden eventos fatales, ¿no? Sino en un ambiente sereno que nos dé tranquilidad, que nos dé armonía. No quiere decir que tenga que ser en el domicilio forzosamente, pero sí en un ambiente que nos dé ese confort, no solamente físico del que tanto hablamos, sino también un cuidado de lo espiritual y de lo emocional, ¿no? Desgraciadamente solo un 14% de las personas que necesitan cuidados paliativos o que tienen enfermedad avanzada y que sabemos que lo van a necesitar, lo reciben actualmente a nivel global. Por lo tanto, es seguramente una materia pendiente. Yo quería compartirles con ustedes una investigación que hicimos en el año 2007 para el Departamento de Cataluña, en España, donde pudimos participar de una serie de entrevistas semiestructuradas a un grupo de familiares que habían perdido una persona, que había muerto un familiar, y ¿qué fue lo que ellos identificaron como lo más importante? Bueno, durante el proceso de la enfermedad, el trato humano y amable de los profesionales, tener un referente médico, que es algo importantísimo, que no quiere decir que ese médico coordinador esté todo el tiempo disponible, pero sí que todos los profesionales que van, cada uno va jugando su rol y va asumiendo un perfil dentro de ese cuidado, tengan un único referente y haya como un único mensaje, que es otra de las cosas que cuesta mucho cuando hay tantos profesionales que atienden a una persona, ¿no? Que la atención sea continuada y que haya una detección y tratamiento precoz de esas complicaciones, y mejor coordinación entre los servicios y entre los profesionales. Buena parte o una barrera importante, nosotros creemos, en el acceso a los cuidados paliativos tiene que ver con nuestro sistema de salud, tiene que ver con nuestros profesionales que no hacen una derivación oportuna, y no es posible que alguien llegue a una unidad de cuidados paliativos cuando le faltan 3 días para morir. Eso no debe suceder, y es un acto indigno y poco ético. Por lo tanto, es algo en lo que tenemos que trabajar. Hacia el final de la vida, bueno, disponer de ese tiempo para despedirse. Ese tiempo existe. Entonces, ¿cómo estamos nosotros utilizando ese tiempo disponible? ¿Cómo estamos planificando esa serie de sucesos? Así como cuando se hace un reemplazo de cadera y hay un listado de doble check para todo, bueno, aquí debería existir esa planificación estricta y sistemática
del mismo modo, ¿no? Sentirse acompañado por el equipo de salud, otra vez la conexión, el trato humano, la cercanía, no se entiende un sistema de salud eficiente si no es cercano y si no me cuida, no me sirve. Tratar de resolver una muerte tranquila, sin sufrimiento, y es lo primero, es uno de los temas principales que deberíamos hablar con la familia y con el propio protagonista, que es el paciente, y empezar hablando del sufrimiento, de qué cosas se imaginan, qué cosas desearían evitar, etc., ¿no? Y disponer obviamente también información necesaria para la resolución de trámites y de un montón de cosas que después para los pacientes es muy compleja, ¿no? Y después que la persona ha fallecido, que han visto que en ese modelo integral también está incluida toda lo que pasa después, la muestra de interés y de apoyo al cuidador principal, una actitud positiva, una capacidad también para escuchar, para volver a conversar sobre algunos temas, algunas dudas que hayan quedado sobre esas últimas decisiones, para que todo el mundo también se quede tranquilo que se hizo todo lo que estaba disponible para poder ofrecer la mejor muerte posible, ¿no? Y cómo también se puede abrir ese diálogo a otras personas que están pasando por la misma situación. Y esto formó parte de un plan de mejora de atención al final de la vida que se protocolizó. Otras de las estrategias que también utilizamos en España, realizamos un estudio para conocer o para valorar la evaluación de la calidad de la asistencia oncológica, y estuvo integrado consultamos especialmente a líderes de organizaciones de pacientes en el área de oncología de todas las comunidades autónomas de España, y por más que esté dando referencia de estudios de España, después vamos a citar alguno también aquí de la región, es prácticamente compatible tranquilamente estas ideas con la literatura a nivel global, coinciden plenamente. Entre una serie de recomendaciones que se hicieron, miren qué claridad y qué precisión los líderes de organizaciones de pacientes definían una atención de calidad, si había una atención integral, si se aseguraba una información clara, si había acceso a una asistencia psicosocial, si había continuidad, si había apoyo al cuidador, si se respetaba ese confort hospitalario, si se aseguraban esas habilidades de comunicación que a veces faltan en nuestros profesionales de la salud, o que hay que reforzar o que hay que mejorar, facilidad en el acceso a cuidados continuos, ¿no? Y allí justamente hacían referencia a los cuidados paliativos y a esa necesidad de continuidad que tiene que existir para que nuestro sistema de salud no sea una barrera, sino que facilite ese acompañamiento. Bueno, es un estudio que pudimos publicar en una revista de un cuartil alto, y nos hacemos esta pregunta. Entonces, los pacientes desean hablar de los cuidados paliativos, los pacientes no quieren hablar de la muerte, no, mejor esos temas. ¿Y cómo le vamos a decir? Hoy mejor hablar con la familia. Y ya nosotros vamos anticipándonos a tomar decisiones que no nos competen. En realidad, empezar a hablar del sufrimiento es una buena parte. Empezar a hablar de qué es lo que está sucediendo, que nuestras estrategias de tratamiento no están cumpliendo los objetivos que esperábamos, cuáles van a ser esos pasos, que todas esas cosas se pueden, cuántas cosas se pueden seguir haciendo, aunque la enfermedad ya no sea la protagonista, ¿no? Acá el protagonista empieza a ser la vida del paciente, su historia, su biografía, sus necesidades, etc. Bueno, solo para dar alguna muestra de referencia también de otros estudios, en este caso el 50% de los pacientes deseaban hablar de cuidados paliativos. Los pacientes con cáncer avanzado, en un 25%, no se les había comunicado que los objetivos de cuidado habían cambiado. El 65% aseguró no disponer de tiempo para discutir del pronóstico, que no se disponía de tiempo, no ellos, sino que tal vez el equipo estaba muy ocupado. Ustedes saben que todo el mundo está ocupado y muy apurado en nuestro sistema de salud, que un tercio de los pacientes que reciben quimioterapia creen que el objetivo es curativo, y el 20% de los pacientes que recibió quimio en sus últimas 3 semanas de vida, y ese dato ya habla por sí solo, ¿verdad? Entonces,
obviamente hay otras áreas que son importantes para los pacientes y que tenemos que reforzar. Y esto tiene que ver con que en este estudio del Reino Unido el 63%, por ejemplo, de la población quería morir en su casa. Después hay que ver también cómo lo planificamos eso también, si es posible, si no, depende de qué patología, si nosotros tenemos que entrenar también a esa familia que no va a quedar sola, pero para que pueda ir afrontando esos eventos que van a ir ocurriendo, ¿no? Un 28% quería morir en un hospice y solo el 8% quería morir en el hospital, ¿no? Entonces, sabemos que en general la experiencia de estar en el hospital, ellos dicen que que es como que uno entra en una vorágine de sucesos donde ya nadie toma, todos toman las decisiones por uno, ¿no? Y eso es lo que le quita a la persona la dignidad, el estar presente y hasta el último momento poder tomar esas últimas decisiones que son las que van a garantizar ese final en armonía, ¿no? Más del 78%, bueno, querían morir libres de dolor o con falta de confort, querían estar rodeados de sus seres amados, de sus familiares, pero como decía también Marcela, hay que garantizar para ellos que esos familiares estén conectados, que sepan un poquito cómo hacer, que sepan qué es lo que va a pasar. Piensen que los profesionales de la salud ven muchas muertes, pero la familia tal vez es la primera o la segunda, y ahora en tiempo de COVID ya me contarán cómo es. Bueno, también que sea respetada esa privacidad y la dignidad. La dignidad solo se respeta si la persona protagonista se siente protagonista, si hay conexión entre todos y si realmente se pueden tomar decisiones. Para esos últimos momentos, para esos últimos días, el gobierno español, el País Vasco, elaboró una, que se las dejamos aquí, una guía que es súper cortita, muy simple, y que nos va diciendo cuáles son esos cambios principales a nivel físico que vamos a ir viendo y qué podemos hacer, cómo tenemos que reaccionar, son normales, no son normales, es lo que esperamos que suceda, qué cosa me tiene que alarmar, ¿no? Y cómo tengo que reaccionar. Esto es lo que nos está faltando, yo creo, fundamentalmente pedagogía, pedagogía, pedagogía. En esta recomendación, en esta línea guía del Canadá sobre la planificación de la muerte, y habla también de la atención centrada en la persona justamente en los cuidados paliativos, ven allí en verde que dice pacientes y familiares activo en la toma de decisiones, y garantizar también la máxima funcionalidad, apoyando a todo ese entorno para que pueda estar cerca de ese paciente y que se respeten al máximo sus necesidades y sus prioridades, ¿no? Con la familia que le toca a cada uno, nadie tiene la familia perfecta, todos tenemos familias con cosas especiales, y así debe suceder hasta el último de los días, ¿no? Pero lo que nos parece que nos está fallando es que no hay nadie que esté preparado para hablar de estos temas, o hay pocos que se hayan preparado para hablar de estos temas. Cuando uno abre esa puerta, las personas, los pacientes, los familiares necesitan hablar de este tema, si no se quedan aislados en sus propios miedos y en esa incertidumbre que los embarga, y todos terminamos solos. Por un lado, el equipo de salud angustiado que no sabe cómo hacer, la familia suele asumir actitudes muy irascibles porque no entiende lo que está pasando, porque es esa falta de control, y el paciente empieza a dormir más de la cuenta, a callarse, a no hablar y a estar ausente, ¿no? Y tenemos ahí como a veces una muerte anticipada. Y esta viñeta dice, bueno, no existe una manera simple de decirle esto, entonces le enviaré a otro que pueda hacerlo. Y así pasan muchos pacientes por nuestros servicios, ¿no? Que vienen a oncología y no saben que tienen cáncer, o están haciendo quimio y piensan que es para curarse. Entonces, creo que nos debemos ahí una verdadera lección, perdón, como la doctora Meyer, que habla justamente de que ella no enviaría a ningún médico, a ningún cirujano a sala de cirugía si no es perfecto en su técnica. Bueno, acá estamos hablando de la cirugía mayor,
quien se ocupa de esto es la parte más difícil de la medicina, pues nadie debería ocuparse de cuidados paliativos si no es perfecto en la comunicación, si no es perfecto en esas herramientas y si no hay una coordinación perfecta, ¿no? Mi maestro, el doctor Albert Jovel, decía que él hablaba de la medicina basada en la afectividad, decía que el paciente justamente es prisionero de su enfermedad, padece soledad, miedo y pánico, y tal vez tú seas la solución terapéutica de ese día, tu presencia. La presencia es algo que nosotros también subestimamos muchísimo, y el estar allí a veces, aunque sea en silencio, es lo que hace que uno no se sienta solo, y eso vale cualquier medicina, cualquier tratamiento, ¿verdad? Creo que tenemos la responsabilidad de no abandonar a nuestros pacientes en la estación de la fragilidad, en el momento de mayor vulnerabilidad. Para eso estudiaron tanto, para eso se entrenaron tantos años. Para eso va a ser el broche final de nuestra vida, va a ser el recuerdo con el que se quede nuestra familia. Entonces yo creo que vale la pena, que es un desafío que todos podemos asumir. Solamente aquí les puse de algunos papers, pero para mostrar que además de todo esto, si alguien no estuviera convencido, si no pensara que estuviera atravesado por tantas cuestiones éticas, además de todo esto, los cuidados paliativos son costo efectivos, ¿no? No solamente se mejora la calidad de vida del paciente, de la familia, de ese personal de salud que va a trabajar de otra manera, que va a poder elaborar también esas pérdidas de otra manera, sino que también le sale más barato al sistema de salud. Para eso también hay muchas iniciativas donde la comunidad juega un papel importante, y aquí tenemos a los líderes de las organizaciones de pacientes que hoy nos acompañan, que son excelentes justamente en eso, en comunicar, en involucrar a la comunidad, y como mensaje final serían estos 6 puntos. Necesidad de una intervención precoz y oportuna, y ahí buena parte es nuestro trabajo. Hay veces que hay especialistas que retienen al paciente, no lo dejan continuar con su mejor pronóstico, que sería la atención integral de cuidados paliativos. La comunicación y la educación fundamentales, tenemos que aprender mejor a escuchar, tenemos que educar a los pacientes, y en eso también nos ayudan mucho los líderes de las organizaciones de pacientes, que ahí lo tengo como un punto porque es fundamental. Todos estos voluntarios que trabajan mano a mano, tratar de explicar, preparar a las personas para lo que van a vivir. Ustedes, vuelvo a repetir, han visto muchas muertes, pero para esa persona es la muerte principal de su familiar, y necesita esa información, necesita tiempo para entenderla, y necesita saber qué es lo que puede hacer. Respetar esa toma de decisiones hasta el final, mayor coordinación entre los servicios, planificación. No es posible que esto no esté perfectamente planificado, hay tiempo y hay recursos. Y obviamente poniendo de relieve que es una práctica costo efectiva. Nuestra universidad, la Universidad del Paciente y la Familia, al que invito a todos a sumarse, a visitarnos, a seguirnos en las redes, @UPFpacientes, como son nuestras siglas. Es un centro de innovación académica que tiene justamente ese objetivo, que es ofrecer educación, información a pacientes, familiares, cuidadores, y a todos los profesionales que quieran continuar con una atención centrada en la persona. Y bueno, y como decía mi maestro, podía aceptar que no le fueran a curar, pero le costaría aceptar que no lo fueran a cuidar, ¿no? Y de eso se trata, de cuidar hasta el final. Aquí están todos mis datos, y bueno, agradezco muchísimo vuestra atención, y bueno, quedamos pendientes entonces después si hay algún comentario y alguna pregunta. Muchísimas gracias, Emilia, muy claro. Acá también he ido leyendo los comentarios en el chat, también mucha gente que agradece tanto a Marcela como a vos compartir toda esta información más que oportuna y necesaria. Nos quedan pocos minutos, así que mientras tanto, quienes nos están escuchando, que son muchas personas de muchos países de América Latina, pueden aprovechar para ir, ya han ido haciendo algunas preguntas, si quieren agregar, así vamos a dedicar algunos minutitos para tratar de evacuar esas consultas que nos quieran hacer, y para también cerrar algunas otras consideraciones
desde el punto de vista también que queríamos compartir con ustedes de Plaintree. No sé si están viendo la presentación ahora. Sí, bien. Bueno, para ir también reforzando un poco el mensaje que queríamos transmitir, ¿no? Como dice Ira Bjork, también especialista de salud médico de Estados Unidos, dice, existen pocas cosas peores que ver morir a alguien que amas. Y es ver que muera mal, sufriendo. Pero aún peor es darse cuenta más tarde de que gran parte de ese sufrimiento era innecesario, ¿no? También, como ya nos compartió Marcela, Emilia, es el poder de nuestra propia humanidad el que puede marcar la diferencia en las vidas de los demás. Y lo bueno es que el personal de salud no puede cambiar el hecho de que su paciente va a morir, pero como ya nos han dicho, también compartido en el día de hoy, tanto Marcela como Emilia, hay mucho que se puede hacer para generar una gran diferencia en este camino, en este viaje en el que todos vamos a transitar al fin de la vida, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de las organizaciones de salud, también lo bueno es que se puede hacer, hay mucho por hacer, hay muchas prácticas, estrategias que organizaciones de salud ya están implementando, que trabajan con este modelo de atención centrado en la persona y que permite trabajar junto con el paciente, con la familia, de esta manera, con un trato más humanizado, empático, atendiendo las necesidades, expectativas de cada uno desde su individualidad, ¿no? Porque ninguna persona, ninguno de nosotros somos irrepetibles, ¿no? Entonces, Plaintree ya tiene estructurado también todo un camino para acompañar a los profesionales de la salud, a las organizaciones de salud en este sentido, de trabajar con un trato más humanizado. Y acá, para compartir rápidamente, son 5 principios guiadores que facilitan la implementación de este modelo de atención, que tiene que ver con crear estructuras organizacionales que promuevan el compromiso, una estructura organizacional tanto física como simbólica que permita escuchar las voces de todas las personas que integran paciente, familia, personal de salud, la comunidad también que estábamos hablando, ya hay algunas preguntas también referidas a esto. Todos tenemos algo que decir y hacer en consecuencia, entonces hay que escucharlos, ¿no? Y no solo decir que los escuchamos, sino realmente evidenciarlo. Otros principios guiadores, conectar lo que uno dice, lo que valora, con lo que se hace, conectar los valores de la atención centrada en la persona con las estrategias organizacionales y con los planes de acción. Como dice acá, conexión entre lo que hacemos y el por qué lo hacemos. Tercer pilar, implementar prácticas que promuevan la participación. No alcanza a decir que el paciente es el centro de la atención si realmente no es parte del equipo, el paciente, la familia, ¿no? Como ya nos han dicho anteriormente, la familia no es un mero visitante, son parte también del equipo de atención y que tiene que estar acompañando y haciendo activamente a la par de otras personas, ¿no? Y hay que ayudar a que tomen ese protagonismo. Esto no se da solo diciéndolo, informando, sino también generando estrategias, promoviendo, brindando herramientas, educando para que sea posible. Cuarto pilar es saber lo que importa, es personalizar el cuidado. Como decíamos, nadie es igual a otro y lo que yo necesito no es lo mismo que lo que ustedes necesitan, nuestras expectativas son diferentes, entonces es clave poder llegar a individualizar en la medida de lo posible esa atención de acuerdo a las expectativas, necesidades y posibilidades que se presentan en cada circunstancia. Entonces, para eso también es importante lograr definir objetivos de manera compartida, tomar decisiones en conjunto sobre qué es lo mejor para ese paciente, para esa familia en ese momento. Y por último, el quinto pilar es usar la evidencia para impulsar la mejora. Sabemos que siempre hay posibilidades de hacer las cosas mejor, entonces tenemos que siempre basarnos en la evidencia cuántica y cualitativa para ver qué nuevas oportunidades podemos encarar para hacer que todo esto sea posible y mejor con el paso del tiempo.
Hay un montón, ya se nos acaba el tiempo, es una pena que no podamos tener un espacio para preguntas y respuestas, por eso voy a sintetizarlo. Lo único que quiero transmitir es que hay un montón, como decía, de acciones posibles a llevar a cabo, prácticas, mejores prácticas de que ya existen en muchas organizaciones, equipos de salud, para hacer que estos 5 pilares sean posibles y se traduzcan de una teoría a una realidad. Entonces, como acá tenemos otras informaciones para compartir, y esto, también hacer una pequeña pausa, es posible también en el contexto de la pandemia. No solo que es posible, sino que es hasta, siempre es necesario, siempre es oportuno y necesario atender las necesidades de las personas. En los momentos de mayor vulnerabilidad es cuanto más hay que poner el cuerpo. Poner el cuerpo es estar presente, no solo desde el saber técnico, sino también desde el punto de vista emocional. Y me anoté una frase, bueno, que decía Marcela, ¿no? Que sabiendo se logra mucho más y que la calidez humana es central, conectarse, vincularse, todo es posible y positivo si nos conectamos desde el amor, ¿no? Entonces, también desde Planetree se trabajó con muchas organizaciones de salud a nivel global para compartir pautas y recomendaciones de cómo preservar la presencia familiar, mismo dentro de un contexto como es el de la pandemia, una situación de crisis, y cómo hacerlo eso posible dentro de las circunstancias que nos rodean, ¿no? Y ahí, acá para que ustedes sepan, dentro de la página de Planetree América Latina, van a ver información en este sentido sobre las pautas, las guías y recomendaciones para cómo preservar la presencia familiar en todo momento. Bueno, y toda una serie de recursos que demuestran que todo esto se puede traducir a la práctica. Así que, bueno, para finalizar, lamento que esto no tenemos tiempo, en otra oportunidad nos pueden contactar, podemos compartir más información, pero quisiera dejar ahora sí unos minutos para interactuar con quienes nos están escuchando y en la medida de lo posible responder algunas inquietudes que se han ido compartiendo hasta ahora. Así que dejo de presentar y nos miramos a la cara con Emilia, si Emilia estás acá, inclusive Marcela nos está escuchando. Y había algunas preguntas que ya ustedes nos fueron haciendo, y puedo adelantar una, si te parece, Emilia, que dice Carlos Morales, ¿no? Dice, ¿hay que esperar el fin de la vida para hablar de la muerte? ¿Cómo abordar y cuándo este tema, ¿no? Y bueno, creo que todos coincidimos que debería ser oportuno ya desde la escuela, desde la parte escolar, y tenemos aquí un movimiento importante en Argentina que trabaja haciendo talleres en las escuelas para poder ir formando a niños y adolescentes sobre estos temas. Tuvimos otra gran oportunidad entre todas las desgracias que trajo la pandemia. Hay una cosa que es positiva, y es que trajo la muerte a la mesa de casa, ¿no? a la comida. Tuvimos por fuerza que hablar de este tema repetidas oportunidades por un largo tiempo, y creo que todas esas oportunidades hay que ir aprovechándolas. Creo que también las organizaciones de pacientes acá cumplen un rol importante. Tenemos una delegada de aquí de Argentina que está en estos momentos promoviendo una carta de exhortación a una reunión, justamente para, en base a la experiencia de algunas familias que tuvieron con COVID una muerte absolutamente lejos de sus seres queridos, que realmente instar a que se cumpla ese protocolo de cuidados paliativos en contexto COVID, que prevé contacto y cercanía dentro de una serie de normas específicas, pero ves cómo la propia sociedad civil se organiza, impulsa ese cambio y preserva, junto con la gobernación y con las organizaciones sanitarias, para preservar lo máximo posible esa fase, ¿no? que vamos a pasar todos. Bien. Gracias. Otra pregunta, a ver, de Santiago Repeto, que dice, hablar de la muerte con niños pequeños, en forma sincera, respetando sus creencias, ¿es esto preferido o no por familiares de niños que murieron con enfermedades crónicas? Bueno, mira, yo puedo contar, no sé, Nati, si tú quieres responder la pregunta, yo puedo compartirles mi experiencia. Yo trabajé durante muchos años en un hospital de referencia en Italia,
que bueno, se caracterizó justamente porque, estoy hablando de muchos años atrás, el oncólogo grababa en un cassette, y los más viejitos como yo saben lo que es un cassette, los más jovencitos forse no, pero bueno, grababan en un cassette la conversación de la comunicación del diagnóstico para que los papás cuando volvieran a casa pudieran volver a escucharlo, pudieran anotar las preguntas, y una de las cosas que se hacía por protocolo era la información al niño adaptado a la edad que tuviera, a través de una metáfora que se hacía como, como si hubiera un jardín donde había hierba mala que crecía y estaban las flores, y que la quimioterapia iba a servir para una cosa y para la otra. Si desde el inicio nosotros, porque tampoco se puede hacer afrontar a los niños una enfermedad como una enfermedad oncológica importante si no les damos herramientas para que entienda la situación que está viviendo. Así como se abría se rompía, ¿no?, ese pacto de silencio dentro de la familia, los niños hablan naturalmente de muchas cosas, con mucho menos prejuicio y con mucha menos dimensión de la que tienen los adultos. Y eso es sano para todos, sobre todo para ese niño, que si no lo dejamos solo, o sea, si no lo dejamos con una situación muy compleja, con pocos recursos, y bueno, abandonado a lo que él quiera pensar y un poco solo, ¿no? Yo creo que ahí siempre es mejor la comunicación, dentro obviamente adaptándolo a la edad del niño y a los recursos que tengan los papás. Los papás por voluntad propia jamás dirán que es una buena opción, ¿no? Serán muy pocos los que de primera instancia la prefieran. Pero cuando todo eso está muy planificado y está muy ordenado, y los papás acceden, la situación es totalmente distinta. Sí, y solo para complementar un poco en línea con lo que veníamos diciendo no existen fórmulas únicas, ¿no? Acá la clave es la personalización y es empatizar con esa familia, con ese paciente en particular, y ir explorando cuál es la mejor solución para esa familia y ese paciente específico, ¿no? A ver, otra pregunta. Dice María Rosibel, dice, yo soy paciente de EM, pero cuido a mi mamá de 90 años y ella pide morir en casa. Esto es difícil para mí y no estoy preparada para que ella parta. ¿Qué puedo hacer? Trato que mis hermanas y hermanos la disfruten. Bueno, ahí lo que se tiene que hablarse de ese tema, ¿verdad? Esta persona que padece esclerosis múltiple seguramente o probablemente tenga alguna limitación física, por lo que todo este tema del cuidado es más complejo. Respetar esa voluntad, pero también siendo conscientes de qué posibilidades hay, ¿no?, de que eso suceda. Quién estaría bajo ese cuidado, si hay algún equipo de soporte domiciliario, o sea, de todo se tiene que hablar y planificar. Y el propio paciente que tiene tal vez una preferencia, tal vez pueda adaptarse a la situación y a las circunstancias que tiene, ¿no? Entonces tal vez se puedan buscar como fórmulas mixtas. Tal vez no es su casa, pero es un lugar que sea muy parecido a un hogar o algo que no sea el hospital, ¿no? Y así es como que se va negociando, pero para eso hay que abrir el diálogo y hay que hablar de estas cosas, que es difícil empezar. Como decía Marcela, es difícil abrir esa primera puerta, pero una vez que se abre, las personas casi todos los que hemos tenido experiencia de acompañar, la persona que se va a morir, incluso los niños, tienen como una concepción de que ese final está cerca. No saben tal vez qué es lo que va a pasar después, pero tienen como una sensación de que algo se está por concluir. Así que no van a decir nada que pueda sorprender a la otra persona, y se dice desde el amor y con la relación que ya están acostumbrados a tener, esa conversación creo que es buena para todos. Bien, gracias. Bueno, estamos llegando al final, unas dos últimas preguntas. Dice Ruperto, ¿es necesario acudir a un especialista de cuidados paliativos o puede ser suficiente la capacitación de los diferentes miembros del personal de salud al final de la vida? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices, Natalia? ¿Hola? Sí, ¿tú qué dices? Digo, ¿a ti qué te parece? Si es necesario, bueno, la capacitación, y esto es un punto central,
tiene que estar presente no solo, como decimos, para informar y capacitar al paciente y a la familia, sino también el personal de salud para que cuenten con los recursos necesarios para poder actuar de acuerdo a la circunstancia en todo momento, ¿no? Y bueno, después está la especialidad específica que tiene que ver con cuidados paliativos para poder, digamos, atender específicamente en ese momento, pero eso se llega también con, con el personal de salud, los equipos de atención, conociendo las diferentes, el proceso para poder después llegar a un equipo más especializado. No sé, ¿tú qué crees, Emilia? Totalmente de acuerdo, exacto. Sí, sí, sí. Tiene que estar totalmente, esos procesos tienen que estar totalmente designados, asignados y totalmente protocolizados, ¿no? Si no tienes allí esto que decíamos de la planificación, si no hay una planificación, si no hay roles específicos, si no hay revisión de procesos, no se puede preservar esa dignidad. Necesita mucha preparación el personal, y sobre todo una revisión de esos procesos de atención para que respondan específicamente a esa finalidad que ahora va a ser distinta a la curativa, va a ser distinta a aplicar tal o cual tratamiento, sino que va a ser con un enfoque totalmente diferente. Bien. Bueno, y lo último, decía acá Nancy Cian, dice, ¿hay alguna manera de sumarse a este grupo que planteará el tema de protocolos en muerte por COVID como una manera de apoyar el pedido, dice? Sí, claro, claro, pueden contactarse con nosotros, será aquí en Argentina, pero bueno, podemos hacer también como una moción más amplia. Pueden contactarse con nosotros, Universidad del Paciente y la Familia, que pueden seguirnos a través de las redes @upfpacientes. Ahora después les pongo en el chat la dirección para que puedan entrar a nuestra página y nos mandan un correo. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias a todos los que están acompañándonos, que han participado con sus comentarios, con sus preguntas. Por supuesto a Marcela por acompañarnos y a Emilia también. No sé si Marcela estás ahí con la posibilidad de prender la cámara para saludar. Y bueno, sepan, ya lo mencionamos anteriormente, este webinar está siendo grabado y va a estar disponible en la página web de Plente América Latina para disposición de ustedes, así como inclusive quien quiere escuchar algo más sobre esto que planteamos en el webinar del mes pasado, también ya está disponible en nuestra página web. Así que bueno, sin más, gracias nuevamente Marcela, muchísimas gracias Emilia, y bueno, seguiremos conectados para seguir trabajando en este gran desafío de hacer del modelo de atención de salud cada vez un trato más humanizado y digno para todos, por el bien de todos. Gracias, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches a todos.